Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta introducción. Gracias a todos los que están aquí presentes. Elisa me invitó a hablar un poco sobre la técnica de Hughes y sobre cómo ha avanzado a través de los años, cuál es nuestra experiencia, qué cambios hay. Y entiendo que el grosso de las personas que están conectadas aquí saben cómo funciona una técnica de Hughes. La mayoría son oculoplásticos entrenados que alguna vez han hecho alguna de estas técnicas. Entonces, quise darle un giro distinto a esta plática y hablar un poco de las cosas nuevas en torno a la técnica de Hughes y no solamente hablar de la técnica como tal. Bueno, esto es, por supuesto, un trabajo hecho en conjunto en el Servicio de Oculoplástica del Conde Valenciana. La mayoría de los casos los tenemos, la mayoría en el Conde, entonces la verdad es que es un trabajo que hacemos todos juntos. Entonces, la idea de esta plática, en resumen, es hablar un poco de la historia y la evolución de la técnica original, cómo empezamos, cómo hemos ido avanzando y cómo estamos hoy en día, qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Hablar un poco de cuál es la primera parte de la cirugía. Ya sabemos que esta cirugía consta a grandes rasgos de dos tiempos quirúrgicos. Eh, eh, Hablar un poco de la segunda parte de la cirugía, que es el tema que a mí más me gusta, que es el tema que más me llama la atención, porque hemos ido cambiando un poco esta parte de la técnica. Algunos temas debatidos que justo le preguntaba a Elisa y le pedía permiso, porque creo que lo que más le vamos a ganar a esta plática o esta charla es debatir un poco después, ya tendremos un poquito de tiempo acabando la charla, sobre qué están haciendo todos ustedes. Entiendo que hay bastantes colegas experimentados con mucho tiempo realizando esta técnica y me gustaría mucho discutir qué es lo que están haciendo ustedes, cómo les ha ido, porque pues creo que de la discusión se gana mucho más que solamente de las ponencias, ¿no? Un tema que me pareció súper interesante es el uso de esta misma técnica en otras patologías no reconstructivas. Voy a hablar también un poquito de eso y al final una pequeña conclusión. Entonces, bueno, iniciando un poco de la introducción, sabemos todos que es una técnica que originalmente fue diseñada para reconstrucciones principalmente de párpado inferior. Es una técnica que se publicó por primera vez por el doctor Wendell Hughes en 1937, pero hay un artículo, hay una carta al editor en donde se hace referencia de que esta técnica ya era previamente descrita por el doctor Dupuy-Dutems en 1927, o sea, 10 años previos a la publicación del artículo. El doctor Dupuy-Dutems no publicó nada al respecto, se hizo algunas imágenes y algunas fotos en donde se pusieron en un libro de la Sociedad Francesa de Oftalmología, pero no hubo ningún caso publicado y gracias a que no se publicó nada y que el doctor Hughes fue el primero en realizarlo, entonces, pues por eso lo llamamos hoy en día el colgajo de Hughes. Entonces, ¿qué describió el doctor Hughes en 1937? ¿Qué decía él? ¿Cuál era la técnica original? Su técnica original implicaba, se ve mi bolita aquí, ¿verdad? Bueno, implicaba una incisión a nivel de la línea gris. Él disecaba todo el tarso completo, se llevaba conjuntiva, Müller y aponeurosis, bajaba todo el colgajo completo hasta el párpado inferior, hacía un avanzamiento de la piel de la mejilla que generalmente inducía ectropiones bastante severos, especialmente en casos en donde no había exceso de piel. En una segunda etapa, a las 4 semanas, hacía un trasplante de pestañas de la ceja y en una tercera etapa hacía una apertura 12 semanas después de la primera cirugía. ¿Qué empezaba a ocurrir? Tenía múltiples complicaciones, pero tristemente las mayores complicaciones eran, como se podrán imaginar, a nivel del párpado superior. Entonces, en el 54, Macomber, que es otro doctor, dijo, bueno, vamos a intentar ponerle un injerto de piel en lugar de un avanzamiento, a ver si mejoramos un poco el ectropión que estábamos teniendo del párpado inferior y vamos a quitar esa fase del trasplante de pestañas. Pero en el 76, Hughes dijo, bueno, primero dijo, vamos a empezar a preservar un poquito de la línea gris para evitar todas las complicaciones de párpado superior y vamos a empezar a eliminar el músculo de Müller y la aponeurosis. De esta manera empezamos a también a evitar todo tipo de alteraciones de retracción de párpado superior. Además, él empezó a poner unas presillas para evitar tosis o inversiones importantes del párpado superior, del margen palpebral,
pero él insistía en hacer un injerto de pestañas proveniente de la ceja. Y entonces en el 81, McCourt y Nunnery fueron los primeros que dijeron, la línea gris no es suficiente, vamos a dejarle un poquito más de tarso al párpado superior. Y ellos fueron los que hablaron de hacer una incisión a 4 milímetros del margen para que el párpado superior tuviera un poco de o más sostén. Y en el 86, Doxanas fue el que habló de un colgajo bipediculado del orbicular por encima del tarso para aportar mayor nutrición. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, no? ¿A dónde nos ha llevado toda esta historia? ¿Cuál es la técnica quirúrgica, por lo menos de la primera etapa en el día de hoy? Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es un marcaje quirúrgico. No voy a hablar mucho de los márgenes que darles, pero bueno, por supuesto ya saben que depende mucho de si tenemos una patología transquirúrgica o no, si tenemos planeado hacer un MOS o no, o cuál es el plan quirúrgico inicial. Entonces hacemos nuestro primer marcaje quirúrgico, hacemos el corte del área afectada con márgenes negativos y tomamos una medición del defecto que vamos a reconstruir y de qué tamaño va a ser, por lo menos en ancho, nuestro colgajo y nuestro pedazo de tarso que vamos a tomar. Hacemos una medición y marcaje del tarso a cortar, ¿no? Vamos a dar unos 4 o 5 milímetros de tarso inferior en cuanto a altura, y en cuanto a ancho, depende del defecto que tengamos. Hacemos una incisión a nivel del tarso, como ya les decía, respetando los 4 milímetros de tarso residual. Y luego hacemos una disección de Müller y de aponeurosis, respetando únicamente el colgajo de conjuntiva. Este es uno de los pasos que más adelante voy a poner para ver que hagamos un poco de discusión. Está muy discutido qué tan delgado dejar el colgajo. Hay personas que dicen que no pasa nada si dejas un poquito de Müller y aponeurosis. En mi experiencia, si vas a hacer ciertos pasos en el momento de la apertura, podrías dejar un poquito de Müller y aponeurosis, pero trato de adelgazarlo lo más posible. ¿Qué pasa al tratar de adelgazarlo lo más posible y tratar de llevarse la menor cantidad de Müller y aponeurosis? Que corres el riesgo de que se te hagan pequeños agujeros en el colgajo, que ya me ha pasado más de una vez, y que al final, con tanta tensión del postquirúrgico, pueda romperse el colgajo de conjuntiva. Pero bueno, idealmente es tratar de dejar la menor cantidad posible de Müller y aponeurosis. Una vez que tenemos libre nuestro colgajo, que tenemos puro tarso y conjuntiva, jalamos y evertimos el colgajo y lo suturamos a conjuntiva y al tarso residual medial y lateral. Ese es otro tema que también vamos a debatir un poco más adelante. Yo personalmente, la porción inferior del colgajo lo suturo únicamente a la conjuntiva. Hay quien sutura el tarso a los retractores también, en la porción inferior, pero lo importante es suturarlo en la porción lateral al tarso residual, o en su defecto a una tira de periósteo en caso de que por lo menos en la porción lateral ya no tengamos tejido suficiente. Una vez suturado completo, colocamos ya sea un avanzamiento de piel de la mejilla, esto en casos en donde hay un exceso de piel, hay una laxitud importante, o puede ser un injerto sobre el área del tarso del colgajo. En este caso, en el de la imagen, colocamos un injerto de retroauricular y más o menos entre 4 a 6 semanas está escrito valorar la reapertura. Este lo pongo con signos de interrogación porque es otro tema que es importante discutir más adelante. Así se ve más o menos el postquirúrgico de la primera fase. La verdad es que es bastante noble la primera parte de la cirugía, y pasamos a la segunda etapa. Este es el tema quizás que más me gusta y más me llama la atención. Creo que con la primera parte de la cirugía hay pocos temas debatibles, la técnica es extraordinaria, está muy bien descrita, los resultados son muy buenos, pero ¿qué pasa en la segunda parte de la cirugía? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer? Entonces, la doctora Vites Maeli, en la cual le agradezco enormemente, yo estuve un rato rotando con ella y ella me enseñó muchos tips importantes de cómo realizar la apertura de un colgajo de Hughes. Y entonces lo convertí en algo que llamo mi técnica, que se los enseño así a los residentes como para aterrizarlo más fácilmente, que son 4 pasos principales. El paso número 1 es la apertura del colgajo.
yo trato de darle unos 2 milímetros de conjuntiva por arriba del margen al momento de la apertura. En el segundo tiempo hago una tira tarsal, que ahorita voy a hablar un poquito de ello. En tercer tiempo hago una inversión y sutura de la conjuntiva inferior residual, que también voy a hablar un poquito de ello. Y en cuarto tiempo, que creo que en mi opinión es la clave del éxito, manejo la retracción del párpado superior en el mismo tiempo quirúrgico en el que hago la apertura. Hago todos estos 4 pasos en el momento de la apertura. Yo personalmente procuro no abrir los Hughes en el consultorio. Yo prefiero meter a los pacientes a quirófano y hacer todos los procedimientos en quirófano. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es una paciente que operamos, es una paciente que le fue maravilloso, fue un injerto grande y la realidad es que al final el resultado fue extraordinario, pero si se fijan cómo quedó el párpado inferior, quedó bastante retraído. Y el mensaje que a mí me enseñó Vita y que la verdad se me ha quedado muy clavado en la mente es, nunca te vas a arrepentir de hacer un reforzamiento cantal, pero sí de no hacerlo, ¿de acuerdo? Hay veces que hacemos reforzamientos cantales o tiras tarsales muy pequeñas, reforzamientos muy pequeños, porque no nos da para mucho más. No pasa nada. Aunque sea muy pequeño, es suficiente, pero sí nos podemos arrepentir de no haberlo hecho. Solo he dejado de hacer reforzamientos cantales cuando suturamos a una tira de periósteo y queda bastante tenso el párpado inferior. Este es un caso de un paciente que quitamos un carcinoma vasocelular del párpado inferior, lo hicimos con patología transquirúrgica, al final resultó siendo casi como el 60% del párpado inferior. Al final hicimos un colgajo de Hughes, hicimos un avanzamiento de la piel del párpado inferior y al momento de abrirlo hicimos una tira tarsal, por supuesto. Todavía teníamos un poquito de tarso residual a nivel temporal y entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, al momento de hacer la primera parte de la técnica, uno pensaría que está todo súper atención, ¿no? Que el párpado superior queda mucho más laxo y que el párpado inferior está completamente tenso y que cuando lo vamos a abrir no va a dar para hacer una tira tarsal. Pero la realidad es que, confíen en mí, se van a arrepentir si no la hacen. En este paciente hicimos una tira tarsal y la verdad es que el resultado es extraordinario. O sea, si se fijan en simetría, el resultado es maravilloso. La tercera parte de la técnica, porque la primera es la apertura, es una sutura del margen palpebral. Esto está bastante descrito ya también, hay un par de artículos que hablan al respecto, y lo que se describe es realizar una sutura continua en donde, y por eso explico que yo dejo unos 2 milímetros de margen del colgajo de conjuntiva, y lo que hago es imbrincar un poquito el colgajo de conjuntiva sobre el margen palpebral y con una sutura absorbible bien delgada, en mi caso uso un catwood crómico 8 ceros más o menos, o 7 ceros puede ser, hacemos una sutura continua de todo el margen palpebral. Otra opción, si no tienen un colgajo que dé para imbrincar, en este artículo que está publicado aquí, se utiliza membrana amniótica y colocan la membrana amniótica sobre el margen. ¿Cuál es la intención de esto? La intención número 1 es evitar una hipertrofia del margen, como en este caso de este paciente. Y la intención número 2 es evitar una hiperemia del margen. Cuando imbrincamos la conjuntiva, le otorgamos un epitelio al margen palpebral distinto que el epitelio de piel o que el epitelio conjuntival, porque se queratiniza el margen palpebral. Tarda unos meses, sí hay que avisarle al paciente que va a tener un poco de hiperemia del margen unos meses, pero eventualmente el borde del margen palpebral se ve mucho más cosmético y mucho más similar al resto del margen palpebral. Y por último, en el momento de la apertura, les voy a compartir mi perla más bonita. Lo que yo hago al momento de la apertura es que despego el colgajo de conjuntiva. Y les voy a explicar. Lastimosamente no tengo un video de esta técnica. Intenté filmarlo, pero no tuvimos la oportunidad. Entonces voy a intentar explicárselos con unas imágenes. Cuando nosotros hacemos el colgajo de tarso y lo suturamos a nivel del tarso residual,
El colgajo de conjuntiva, a ver si me explico, queda por abajo del párpado superior. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando el párpado superior baja, que el párpado va a quedar cerrado 2, 3, 4 semanas, las semanas que sean, esta zona de la conjuntiva se adhiere al tarso residual. En esta imagen intenté dibujarlo. Al adherirse, esto azul, digamos, es el colgajo de conjuntiva residual. Esta zona blanca es la zona de tarso que cortamos y que la bajamos al párpado inferior. Entonces, este es el colgajo de tarso que está suturado al párpado inferior y este es el colgajo de conjuntiva y un poquito de Müller que está suturado y que está fijo, digamos, al fondo de saco. ¿De acuerdo? Cuando nosotros abrimos, nosotros normalmente cortamos acá. Espero que estén viendo mi cursor. Nosotros cortamos en la hendidura palpebral, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa al cortar la hendidura palpebral? Después de unas semanas, este colgajo de conjuntiva se adhiere al tarso. Y eso genera, como si hubiéramos hecho una conjuntiva mülerectomía, genera un acortamiento del Müller, ¿ok? Que en los casos postquirúrgicos es muy evidente que induce una retracción palpebral, como en este caso de acá. Que si tenemos una paciente con tosis, pues es una maravilla, pero si tenemos un paciente que no tiene tosis, genera una retracción importante. Entonces, lo que yo hago en este paso es que con unas tijeras separo este colgajo de conjuntiva del tarso, como, igual que como separamos el colgajo de aquí en la primera etapa, y si estamos en etapas muy tempranas, o sea, si empezamos a abrir el colgajo entre las 2 y 3 semanas, a veces hasta con un cotonete es suficiente y se despega muy fácilmente del tarso. Y una vez que está liberado, que está libre, esta parte azul, digamos, este colgajo de conjuntiva del tarso residual superior, lo empujamos de regreso hacia arriba, lo retroinsertamos, por decirlo así. La realidad es que es tan sencillo a veces que con un cotonete en el fondo de saco, como limpiando el fondo de saco, solito el colgajo se sube para arriba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es como si hubiéramos hecho una conjuntivomiulorectomía, pero le estamos quitando los puntos y estamos regresando toda la conjuntiva y el Müller y los restos de aponeurosis hacia su lugar original, que fue lo que hicimos en este caso. Y si se fijan, la altura de los párpados superiores se vuelve sumamente simétrica. La retracción palpebral es una de las complicaciones más comunes, pues no sé si complicación es una palabra correcta, pero es uno de los efectos postquirúrgicos más comunes de una cirugía de Hughes. Y ocurre por esto, porque estamos jalando y estamos insertando la aponeurosis, el Müller y la conjuntiva que quedó residual del colgajo, la estamos avanzando y la estamos insertando mucho más abajo en el tarso residual. Y entonces al hacer esto, yo le digo retroinsertar el colgajo de conjuntiva o regresar a su posición original para evitar este tipo de retracciones. Por supuesto que si alguien no entendió o no me expliqué en el momento de las preguntas, vamos a hablar un poco de ese tema porque es un tema que me parece muy bonito y me parece que hace toda la diferencia en el postquirúrgico. Ahora, algo que estamos haciendo en el hospital es estamos regresando a las raíces del Dr. Hughes y estamos haciendo un injerto de pestañas. La verdad es que nos ha ido bastante bien, es un protocolo que llevamos casi 10 años corriendo. Lo que hacemos es, por supuesto, en la primera etapa hacemos la resección de la lesión y la primera parte del procedimiento se realiza sin cambios y hacemos al momento de la apertura, tomamos un pequeño injerto de la ceja, de la porción superior de la ceja ipsilateral y colocamos este pedazo de injerto entre ambas lamelas al momento de la apertura. Suturamos el injerto y la verdad es que esta imagen es una fotografía 5 años después del injerto. Los resultados son muy buenos, la sobrevida de los folículos es extraordinaria. No hay diferencia estadísticamente significativa entre el postquirúrgico inmediato y los 5 años en cuanto a la cantidad de folículos. O sea, sobreviven la mayoría si hacemos una incisión bastante profunda. Lo único es que hay que cortar un poquito la longitud de la ceja porque es un poquito más larga que las pestañas. Pero la verdad es que los resultados son bastante buenos. Y otra opción que he visto, que hice en ese paciente que les presumí hace un ratito, que les enseñé, es que lo mandé a hacerse microblading de pestañas, que me pareció una buena opción. Él me dijo, estoy muy contento con el resultado, pero se ve mucho la ausencia de pestañas, se ve muy blanco y entonces parece como un gordito. Y le dije, es que no es un gordito, lo que pasa es que se ve la diferencia de tejidos. Entonces lo mandé a hacerse este tatuaje
lo hacen tatuadores especiales. Tengo una doctora que es cirujana plástica y que hace tatuaje de pezón en pacientes que han tenido cáncer de mama y es una tinta especial, no cancerígena y sin mayor tema, y la verdad es que el paciente está feliz ahorita, porque la verdad es que se ve muy bien, o sea, cosméticamente se ve maravilloso. Entonces, vamos a hablar un poquito de temas debatidos. ¿Qué temas podemos debatir? Tema primero a debatir, que ahorita ya lo debatiremos más adelante, que me gusta, es si suturar tarso a retractores o solo a conjuntiva. Yo personalmente lo suturo a conjuntiva, pero entiendo que es una de esas discusiones que van a durar por siempre porque es un poco a gusto del médico. ¿Qué tan cerca cortar el colgajo del reborde inferior o no? También podemos discutir un poco. ¿Qué tan delgado cortar el colgajo de conjuntiva? Que ya lo decía yo. Pero hay dos temas a debatir que me parecen importantes y que me parece importante ver qué dice la literatura al respecto. El primer tema es cuándo hacer la apertura del colgajo. Y el segundo tema es qué pasa con los injertos de tarso libre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la literatura? Hay un artículo bien bonito del doctor Alan McNabb de Australia, en donde hicieron una comparación entre la apertura del pedículo a las 2 semanas y a las 4 semanas. Y la realidad es que no existió diferencia significativamente estadística entre ambos en nada, en absolutamente nada, ni en la altura del párpado, ni en la posición del párpado, ni complicaciones, no hubo necrosis, no hubo retracción, no hubo absolutamente nada. Y no solo eso, hay otro artículo del 2004, en donde hicieron la división a los 7 días. Tuvieron 29 pacientes con 14 meses de seguimiento y no hubo nada de retracción, nada de isquemia y nada, ni un solo caso de isquemia ni de necrosis. Las únicas complicaciones que tuvieron fueron las típicas del colgajo de Hughes, que es hiperemia al margen, tosis de pestañas superiores y retracción palpebral superior. Entonces, nos pone a pensar mucho sobre por qué seguimos esperando 6 semanas para hacer la apertura, ¿de acuerdo? Yo personalmente espero entre 2 y 4 semanas, dependiendo, por supuesto, de las necesidades del paciente, pero definitivamente he dejado de esperarme hasta 6 semanas como originalmente lo decía la técnica. ¿Y qué pasa con los colgajos libres? ¿Qué pasa con los injertos libres, perdón? ¿Cuál es la diferencia o cuáles son qué dicen los estudios comparando injertos libres contra colgajos de Hughes? La realidad es que los injertos libres de tarso son menos propensos a tener complicaciones como eritema del margen o necesidad de reintervención. Por supuesto que es un solo tiempo quirúrgico. El único tema que tenemos especialmente en este tipo de casos es que si no tenemos una buena piel para hacer un avanzamiento, es bastante complicado porque no es una zona con un orbicular franco, la zona del párpado inferior, a veces es difícil hacer un colgajo bipediculado de orbicular, entonces poner injerto sobre injerto, pues por supuesto que no es una opción. Entonces, cuando es necesario tomar un injerto de piel, el colgajo de Hughes sin duda sigue siendo la primera opción. Ahora, hablemos un poquito del Hughes inverso. ¿Qué es el Hughes inverso? No sé si alguien de aquí lo utiliza. Nosotros en el hospital lo hemos usado varias veces. El Hughes inverso es una cirugía que se realiza para el párpado superior. Es la misma técnica quirúrgica, pero realizada hacia arriba, en donde tomamos el 50% del párpado inferior, del tarso del párpado inferior, que acaba siendo, la verdad es que bastante corto, pero en defectos mayores, en defectos amplios, nos ayuda a reducir quizás el tamaño del defecto, porque no nos alcanza a veces para todo el párpado superior. ¿Cuáles son los temas importantes a considerar en esta técnica? Es sumamente importante hacer un colgajo bipediculado de orbicular en estos casos. Los párpados superiores sí requieren de doble colgajo, colgajo sobre colgajo, especialmente si vamos a colocar injerto, ¿no? En este tipo de casos se recomienda más el injerto libre de tarso, generalmente, obviamente de tarso contralateral, de párpado superior, por el tamaño de tarso útil versus tamaño de tarso útil párpado inferior versus párpado superior contralateral, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que en algunas opciones es una extraordinaria técnica quirúrgica, súper importante tomar en cuenta que es muy importante tomar un colgajo bipediculado de orbicular para aportar mayor nutrición a la zona.
Y por último, esta parte de tema que me pareció súper interesante, que es el uso de colgajos para temas no reconstructivos. Hay un par de artículos interesantes que hablan sobre el colgajo de Hughes para esclerosis, necrosis esclerales severas o escleromalacias severas. Y lo que hacen es como una protección, como si fuera una tarsorrafia. La verdad es que les va extraordinariamente bien. Hay que tener un poco de cuidado. Hay un artículo ahí también que estuve buscando sobre casos de glaucomas severos que costó mucho trabajo diagnosticar o patologías que cuesta mucho trabajo diagnosticar justo por tener el ojo obstruido. Pero bueno, hay dos artículos en donde tuvieron extraordinarios resultados en necrosis esclerales severas. Y el otro tema que me pareció sumamente interesante es el de el uso del colgajo de Hughes para retracciones palpebrales inferiores. Hay artículos que hablan sobre retracciones palpebrales inferiores tiroideas, hay otros que hablan sobre retracciones inferiores con ectropión y hay otros que hablan sobre retracciones postquirúrgicas de blefaroplastías. Y la verdad es que es una extraordinaria técnica, no necesitamos otro sitio, o sea, tomar un injerto de paladar duro o un injerto de cartílago o alguna dermis celular externa que pues a veces aumenta mucho el precio. Entonces, si los pacientes están dispuestos a tener el ojo cerrado unas semanas, es una gran opción. Entonces, bueno, como conclusiones o perlas, la verdad es que traté de no hacerla muy tediosa porque quiero discutir un poco el tema, me parece más interesante el tema de discusión, sé que hay extraordinarias personas en el público escuchando. Entonces, como conclusiones o perlas, conocer muy bien la anatomía. Cuando conocemos bien la anatomía y la función de todas las estructuras, esto es un rompecabezas y todos los que nos dedicamos a los párpados sabemos que generalmente con el tema reconstructivo la idea es armar el rompecabezas, entender que necesitamos una lamela posterior que nos dé estructura, una lamela anterior que nos dé protección, que siempre lo primero, lo segundo y lo tercero es dejar al paciente libre de tumor, es dejar al paciente libre de márgenes y dejar al paciente libre de cáncer. Lo segundo es otorgarle una función adecuada para que el ojo esté bien protegido, para que tenga un buen cierre palpebral, una buena dinámica del parpadeo y por supuesto lo último es la cosmesis y la simetría. La verdad es que esta técnica de Hughes nos otorga una extraordinaria reconstrucción en cuanto a función y la idea de esta plática un poco era llevarla hacia mejorar un poco la cosmesis y la simetría. Eh, Así que espero que haya sido de utilidad. Obviamente, importante evitar complicaciones, ¿no? Eso a veces se nos olvida, pero no olvidar lo básico que es siempre injerto sobre injerto no va a jalar nunca. Proteger al globo ocular y brindar la adecuada función, ¿no? No es suficiente que el ojo esté cerrado si el párpado no va a estar abriendo o viceversa. Y bueno, sí creo que es muy importante intentar estar un paso adelante. Es nuestro deber estar un paso adelante y prever qué va a pasar, ¿no? Si estamos haciendo un colgajo de párpado superior y tomando una porción de tarso mucho más grande de la esperada del tarso superior, pues es muy probable que tengamos una tosis de pestañas o que tengamos algún problema de párpado superior. Si no vamos a hacer una buena disección del colgajo, pues es muy probable que tengamos retracciones palpebrales superiores, así que tratar de evitarlas, tratar de evitar hipertrofias de margen palpebral, tratar de evitar la laxitud del párpado inferior, como ya les dije, nunca se olviden de hacer una tira tarsal, les va a hacer toda la diferencia en la vida. En mi opinión, si la situación y el paciente lo permite, hacer una muy buena reconstrucción y tallar finezas al momento de la apertura hace toda la diferencia en el postquirúrgico. Entonces, estos son algunos temas a debatir que quiero dejarlos abiertos en la mesa, si Elisa me lo permite, que es si alguien sutura el colgajo a conjuntiva o a retractores, si hacen o no hacen una tira tarsal, qué hacen con el margen, si disecan o no disecan el colgajo delgadito, si ponen un injerto libre o prefieren seguir haciendo técnicas de Hughes, o si alguien tiene alguna otra perla que, que otorgarnos. Y creo que es todo. Les dejo esta diapositiva para que podamos discutir un poco del tema. Me parece sumamente interesante la discusión. Bueno, excelente disertación, doctora. Le agradecemos infinitamente. Nos ha aclarado muchas cosas que las teníamos. Bueno, nosotros que no hacemos mucha oncología, hacemos a veces técnicas
reconstructivas, tal vez no tan extensas, pero nos ha permitido pues tener ya un panorama claro, ¿no? De cómo son esta técnica y la utilización, ¿no? No sé si hay alguna pregunta dentro del público. Yo estoy viendo el chat y ahorita no hay ninguna. Entonces me permitiría solamente preguntarle, en el caso, por ejemplo, de que en el tarso inferior esté débil o inelástico, por ejemplo, ¿cómo hacen esos casos? Porque a veces la tira tarsal puede ser que no, eh, no sea suficiente o no sea eficiente. Se refiere, no, no entendí la pregunta, perdón. Se refiere a que la porción lateral de El tarso que sea debilitado o muy delgado o al momento de inelástico, por hacer, decirlo. al momento de hacer la tira tarsal, O puede ser en el momento en que se coloque el colgajo, por decir. Entonces, para pues unirlo, una opción, si el tarso no da de sí, una opción lateral es hacer una tira de periósteo. Yo utilizo bastante una tira de periósteo y he llegado a hacer cantopexias sobre tiras de periósteo. Porque a veces la tira de periósteo uno cree durante la primera técnica que está súper tensa y al momento de abrirlo la verdad es que el párpado está bastante laxo. Entonces, sí me parece que hacer una cantopexia, o sea, tensar el canto externo de la forma que se pueda. Si el tarso no nos da para hacer una tira tarsal, podemos hacer una cantopexia del margen hacia el reborde palpebral superior, podemos hacer lo que se pueda, pero sí creo que debemos hacer mucho énfasis en tensar la porción lateral, porque con la cicatrización y con la fibrosis y con el paso de los días, el párpado va dando de sí y va cediendo mucho. Y a veces hasta ya ni siquiera es mucha laxitud, es un poco de retracción. Entonces hay que hacer un énfasis importante en tensar el canto externo. correcto. Aquí he visto, por ejemplo, que hablan sobre una técnica, déjeme alcanzarle la pregunta, y se pregunta, siempre los cirujanos plásticos del INEC nos decían que injerto sobre injerto no va. Sin embargo, tenemos más de plásticas de Bayer-Batrick sin pérdida de tejidos. Claro, la técnica de Bayer-Batrick, que es la que están realizando en el Instituto de Neoplásticas, es injerto sobre injerto, justamente. A ver, Y les ha Solón, ido bien. cuéntanos un poco de eso. Solón, ¿estás por ahí? A mí sí me interesa escuchar un poco de esa técnica, cómo funciona. Y está solo ahí, si le pueden facilitar el micrófono para que pueda participar. Eh, Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Gracias. Solón, qué gustazo, honor. Faltó poner la banderita de Perú en tu Ya presentación. sé. Miren que yo soy Sal- peruana. Para todos los que no sepan, yo nací en Perú. Así es, así es. Cuando el doctor Raúl Cordero me enseñó la técnica de reconstrucción de párpado inferior, me enseñó la técnica de Bayer-Batrick y la de Hughes, pero él realizaba prácticamente el 80% de reconstrucciones con Bayer-Batrick, en el cual se usa un injerto conjuntivo tarsal y un injerto de piel. Eh, no me enseñó a deslizar la piel desde el párpado inferior, siempre usamos injertos. Yo recuerdo que Injerto los sobre cirujanos, injerto sin nada. sí, y los cirujanos plásticos cuando nos veíamos pero decían, se te va a necrosar, injerto sobre injerto no va, es un principio de cirugía plástica. Pero pasaron los años y no recuerdo haber tenido una pérdida de tejido. Y el Bayer Batty nos gustaba mucho porque, claro, el 60% de pacientes son de provincia. Entonces, para ellos era muy difícil volver a muchos pacientes en un mes para una desvinculación. Claro. Con el tiempo me acostumbré a hacer más Hughes y hacemos más Hughes. Es verdad. Porque de todas maneras el Hughes nos ha permitido reconstruir segmentos más grandes de párpado inferior, inclusive párpados completos. Así que como nos hemos acostumbrado a hacer más esa técnica. Pero el Bayer Batty nos ha ido bastante bien y bueno, y esa crítica de injertos sobre injertos siempre la hemos tomado en cuenta, pero en nuestro grupo de neoplásicas no aplica, sinceramente. Y justo Pruébenlo, pues. estuve con Maricruz este fin de semana en un curso, no sé si anda por ahí Maricruz, y me decía que a veces los residentes hacen injertos sobre injertos sin querer y que la verdad es que no se necrosa. Pero ¿cuántas veces no te ha pasado que has hecho colgajo sobre colgajo sobre colgajo y se acaba necrosando? O sea, la verdad es que no tiene palabra de honor, sin duda alguna. Yo creo que es tan rica la vascularización palpebral que nos permite hacer ese tipo de cirugía.
Oye, y Solón, ¿y tú cuando los abres en quirófano o los abres en el consultorio solamente? La cirugía primaria y la de vinculación siempre las hago en sala de operaciones y con bajo sedación. Siempre. Creo que es O sea, mucho más cómodo para el paciente. ok. ¿Y tú tienes experiencia o sea, haces algo similar a lo que yo hago al momento de la apertura? Te voy a decir de que me acostumbré, en los primeros años me quedaban párpados elongados, ¿sí? Y hacían ectropion, pero con el tiempo me di cuenta que en mis manos no hago tira tarsal hace más de 15 años. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que al suturar el colgajo en los extremos de los tarsos de párpado inferior, manejo mucho qué tensión hay en Ok. al suturarlo. Entonces mantengo una tensión como para que no tenga que hacer una tira tarsal posterior. Y realmente habré hecho una o dos tiras en los últimos 15 años probablemente. Ok, es que yo personalmente, al momento de hacer la sutura del colgajo, prefiero que no haya tanta tensión para evitar cierto grado de necrosis, o sea, que tenga una buena vasculatura, que no haya tanta tensión, y ya en segundo momento, ya que está todo vascularizado y que está todo perfecto, ahí ya me voy al tarso, y al canto externo y hago alguna fijación o alguna cantopexia. Entonces me siento en mis manos más cómoda, pero me parece también extraordinario evitarte ese paso al tensionar suficiente en la primera parte. No todos los casos son iguales y lo importante es poder solucionarlo al hacer la desvinculación tal como Claro. lo has manifestado. Y otro punto es que cuando hago la desvinculación, corto el margen de la piel en bisel para que la piel me quede más arriba del borde conjuntival, para que justamente no haya esa exposición de la conjuntiva hacia que monte sobre el borde palpebral. Lo Ah, yo corto lo en hago bisel. justo al revés. Yo corto más alta la conjuntiva y más bajo la piel para poder imbrincar la conjuntiva sobre la piel y que el margen sea conjuntival. Eso Hay también me lo enseñó. diferentes. Sí, me lo enseñó Vita. Pero por eso digo, a mí me parecía lo más interesante de toda esta plática, la discusión, porque hay muchas técnicas y ya sabemos que una cirugía que tenga muchas formas de hacerse es porque ninguna es perfecta. Está ¿Alguna Ximena Arce que quiere también hacer un comentario, por favor, le pueden habilitar el micrófono. Hola, Jime. Qué gusto tenerte por Hola, acá. Caro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos. Un abrazo a todos los amigos de Perú. Recién en la academia, en el día de subespecialidad, el doctor Estranese de Italia presentó justamente la apertura precoz y pues dio unos estudios muy importantes sobre cuándo está vascularizado el injerto. Él decía que la vascularización no empieza por lo que todos pensamos que es por los vasos del párpado, sino que empieza por los vasos de la conjuntiva de nuestro colgajo. En realidad, eso es lo más importante. De allí empieza la vascularización hacia el resto de los tejidos y hacia el injerto que vayamos a poner si no hacemos colgajo de lámina anterior. Lo otro que dijo es que se han hecho estudios que antes de los 6 días no hay vascularización completa. Después Ok. de los 7, 8 días hay vascularización completa. Entonces, él hablaba, su charla era sobre la apertura temprana. Y dice que a partir de los 10 días se podría abrir sin ningún problema, porque a los 9 días ya está completa la vascularización del injerto. Ahora, obviamente, esto depende de pacientes que tengan alteraciones cardiovasculares, Sí, diabetes, diabéticos, fumen. fumadores, claro. Exacto, o sea, siempre paciente y paciente, pero lo tomaba mucho en cuenta porque a veces necesitamos evaluar el globo ocular durante el proceso, ¿no? O pacientes que tienen un solo ojo y que quieren que le abramos rápido el colgajo. Lo Claro. otro que él presentó una técnica para abrir el colgajo que era súper aparatosa. Yo la hago con la sonda canalada o Y simplemente yo con mi también. tijera y jalando, o sea, Sí, son no canal. creo que sea muy complicado, ¿no? Y como tú mencionas, yo la hago, ahora tengo una sala de procedimientos mínimos en el consultorio y la hago allí, pero antes la hacía en el quirófano. Ahora, sí, cuando hay que hacer tira tarsal, si no tienes en tu sala de procedimientos, que yo no tengo quirófano, sino sala de procedimientos, necesitas a veces un cauterio bueno, porque sabemos que la tira tarsal a veces es traicionera y a veces Sí. sangra, y una vez me ha pasado que solo tenía el cauterio manual y no podía cauterizar la tira tarsal, que es traicionera. Entonces, sí vas a tener que hacer una. Yo no la hago siempre, pero me gusta tu idea de hacerla siempre, porque a veces te pasa que al principio está súper bonito el borde
y en el transcurso de los días es que se va bajando, ¿no? Entonces tú estás contenta inicialmente y luego tienes que entrar justamente una tira, ¿no? Entonces, qué buena tu charla porque da para discutir, da para aprender de todos y creo, también me ha gustado mucho lo del injerto de pestañas, aunque lo que no me gusta de cuando hay injerto de pestañas en el párpado superior o inferior es que los pelos se ven diferentes, se ven como largos, tienen una delgados. orientación diferente. Sí, eso es lo que no me gusta mucho. Tal vez la técnica del microblading o la micropigmentación sería ideal, así que la voy a probar. Muy, muy bueno, muy buena tu ¿Y acotación. al párpado superior tú le haces algo, Jimé? Yo siempre, o sea, yo no sabía que era un tip, pero yo siempre he hecho lo que tú haces de recorrerlo para arriba. La verdad es que nunca he tenido retracción del párpado superior. Del párpado inferior sí alguna vez. Sí, yo llegué antes, al principio, cuando no hacía esa técnica, llegábamos a tener retracciones del párpado superior sumamente importantes, asimetrías muy importantes, y el paciente lo único que se quejaba era de eso, ya ni siquiera le molestaba la cosmesis del procedimiento de Hughes, se quejaba mucho de la retracción del párpado superior, y con el tiempo entendí que lo que estábamos haciendo era una miolectomía, era cortar el Claro, miolo y avanzarlo. Entonces, pues, claro. por supuesto que Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siempre, cuando hacía la apertura, no sé si me enseñaron, no sé si se me ocurrió, no sé, siempre he hecho que he planchado la conjuntiva, como tú dices, con un cotonete, la he planchado para que se vea bonita y obviamente se ha retraído y ahí ha quedado el mueller más arriba, pero no era porque alguien me haya enseñado un tip, sino que a mí me parecía que se veía más bonita la conjuntiva. Claro. Pero qué bueno que Vita Ismaeli dice eso. Solón, ¿tú haces algo con el párpado superior? La verdad que no. La verdad que no, no lo toco. A veces me queda ligeramente retraído y Da igual. generalmente me sucede que el párpado me queda un poco retraído cuando la resección del párpado inferior es bastante amplia. Ok, O sea, en esos casos de tumores grandes, mayores de 2 centímetros, donde tienes que retirar todo el párpado inferior y a veces un poco más, en esos casos generalmente, o en reintervenciones. claro. Y quería preguntar si es que alguna vez te ha quedado el colgajo pequeño, ¿En anchura? ¿En ancho? en ancho. No, me ha quedado la tira de periosto. O sea, sí, y lo que acabo haciendo es una tira de periosto. Generalmente me queda eso cuando en la porción lateral o sea, no hay tarso residual en la porción lateral. Y lo que hago es que el colgajo, la tira de periósteo, la termino abriendo y la termino haciendo como doble, ya sabes, para que me. Ujú. Entonces, ¿sabes cómo? Cuando cortas la tira de periósteo y luego la cortas a la mitad y entonces se abre como así, como si fuera una C, una L, Ajá, y ajá. acaba viendo más periósteo que tarso en la porción más lateral. Ujú. Creo que es lo que más he hecho. Lo que sí he llegado a hacer es, pero ya para el párpado superior, es hacer lo mismo, pero con tarso, o sea, como hacer un Hughes invertido hacia el párpado superior. ¿Me explico? O sea, en vez de bajar el Sí. Hughes, en vez de bajar el colgajo al párpado inferior, bajo el Hughes hacia el lado temporal. O sea, he tenido Ah, defectos, ok. digamos, laterales de párpado superior y entonces corto el tarso de acá y en vez de bajarlo hacia el párpado superior, lo avanzo hacia el costado. Entonces, como un Ajá. Hughes, sigue con su colgajo, pero queda tarso y tarso del párpado superior. Entonces quedan 5 milímetros y 5 milímetros. Eso sí, Ah, y queda bien bonito. Porque no se ve, además no tienes que volverlo a abrir, o sea, es nada más el mismo tarso y nada más lo lateralizas. ujú. Alguien había preguntado cuando había un defecto demasiado grande Sí, y es lo que también se pueden asociar las dos técnicas, o sea, un Hughes más un Tencel o una cantotomía cantolisis y lo puedes asociar y ahí cubres todo el párpado, ¿no? Y yo nunca me he pasado Solón, pero yo creería que puedes llegar hasta tomar un injerto libre de tarso contralateral si es que te hace Claro. mucha falta, porque tienes tu colgajo, tu tarso y te metes un bipediculado y ya estás. Ujú. En alguna ocasión he hecho Hughes más Tencel, cuando Claro. una paciente tenía un tarso pequeño en el párpado superior, me quedó insuficiente. Me faltó más o menos como unos 8 milímetros, Wow, así que tuve que complementarlo con Tencel. wow, ese sí estaba grande. Si no, la tira de periósteo no te da. Pero la verdad es que yo le tengo mucha fe a la tira de periósteo, la utilizo hasta como la mela posterior y encima piel, y si es como una porción bastante lateral, aguanta, da muy buen sostén el periósteo. Ya sé que no es rígido, sé que no es tarso, no es cartílago, pero para las porciones más laterales me da muy buen sostén. No sé tú si usas mucha tira.
En el caso de Hughes, no recuerdo haber tenido, así como te digo, la necesidad de hacer tiras tarsales. Yo creo que sí, creo que he suturado bastantes tiras tarsales a Hughes. No tiras Lo que tarsales, periósteo. lo he La hecho, doctora lo he María hecho alguna vez. Eugenia Vargas también estaba levantando la mano. María Eugenia, ¿podrías? Perdón, no estoy prestando atención al chat. Aquí estoy. Sí. María Eugenia Vargas está por ahí. Dice, al hacer tira tarsal a las 2 semanas, se van a tener que separarse los bordes. No, dice, es que alguien pregunta, al hacer tira tarsal a las 2 semanas, ¿se observa alguna tendencia a separarse los bordes? ¿Te refieres a las heridas? La verdad es que no he tenido esa experiencia para nada. Eh, la tira se hace sin mayor problema. O sea, a veces que no hay tarso residual lateral, sino es periósteo o lo que sea, y entonces no es una tira como tal, es una cantopexia, pero nunca he tenido dehiscencia de los márgenes y eso me refiero. Mm. Hola, Hola, María Eugenia. hola, ¿cómo están? Hola. Yo suelo tomar en cuenta para decidir en cuánto tiempo hacer la desvinculación, no solamente que esté vascularizado, porque bueno, se puede vascularizar muy pronto, pero también tomo en cuenta con qué tensión observo el colgajo. Cuando el paciente está en supraversión, pido que abra la boca, etcétera, veo un poco cómo está la tensión del colgajo. Porque me da la impresión de que si desvinculamos muy pronto, tiende más a retraerse el párpado inferior, y entonces de allí la necesidad de hacer tiras tarsales o tiras laterales de periósteo. Entonces yo decido, converso con el paciente, y si el paciente puede esperar, espero que ya cuando el paciente mira hacia arriba, abre la boca, no vea tan tenso ese colgajo abajo, y al hacer la desvinculación, pues me parece que el borde, el contorno del párpado inferior queda mejor. Eso lo tomo en cuenta. Muy bien. ¿Y te refieres a la tensión del colgajo refiriéndote a la porción conjuntival o a qué te refieres? María Eugenia, ¿estás por ahí? Perdón. Ella se refería, porque esto lo hemos discutido y me lo enseñó ella hace como 3 años, era de que Ok. ella espera de que como que la cicatriz se consolide más y los tejidos no estén tan este, endurecidos, como que se aflojen un poquito más, que estén más laxos para recién Ok. hacer la desvinculación. Creo que O eso sea, es Ahora, lo que me dijiste una vez, ¿no, María Eugenia? los tejidos de piel o de sí, exacto. conjuntiva. Sí, bueno, desde afuera solo puedo ver la piel, no puedo ver más No, nada, me refiero al pero colgajo de conjuntiva que se ve en el. exacto. Ok. Sí, que cuando el paciente mira arriba, abajo, que yo vea que no hay tanta tensión. Y creo que ahí Ujú. también eso ayuda a liberar un poco la conjuntiva que comentaban, ¿no? Y que se separe un poco de ese tarso remanente superior. Este, pero esto, como que la movilidad, cuando el paciente está en supraversión, no vea yo que se tensa tanto la conjuntiva al párpado inferior remanente, al lecho receptor, digamos. Ok, ok, perfecto. Entiendo. Veo que hay un montón de gente experta. Está el doctor Alberto Díaz, está Pepito Velasco, está. ¿Alguien tiene ahí está el doctor Díaz ya quitó su micrófono. Si alguien Bueno, tiene alguna parte distinta que hagan, que nos quieran compartir, porque siento que hay mucho que aprender todavía. buenas noches a todos. Felicitaciones, Chava, por tu conferencia. Gracias, doctor. Me diste 2 tips excelentes que empezaré a usar próximamente. Lo único que quiero decirte es que para evitar el ectropon de párpado inferior, yo siempre el colgajo lo hago de menor amplitud que el defecto. Y que me quede tensionado, como lo que tú evitas, para mí no hay ningún problema. O sea, el ancho del tarso que quede menor que el defecto palpebral. Claro, claro, así que con mayor Claro, tensión sobre el globo claro. ocular, y no tengo ectropión por ese motivo. Y no me da miedo que se necrose. Sí, porque viene bien vascularizado por el pedículo conjuntival.
Exactamente. Y el otro me encantó lo de la liberación de la conjuntiva posterior en el párpado superior al momento de la división. Y segundo, el injerto de pestañas. Si haces injerto de pestañas, sobre la discusión de qué suturar adelante o hacia atrás. Si suturar la conjuntiva Claro, hacia adelante o suturar la vía hacia atrás. claro, la sutura al margen conjuntival solo es si no estamos injertando pestañas. Exacto. Exactamente, exactamente. Pero la verdad es que el injerto de pestañas es el protocolo de tesis que hizo Paolo, que fue mi compañero, o sea, que ya tenemos muchos años y la verdad es que siguen sobreviviendo las pestañas, o sea, los folículos de las cejas siguen sobreviviendo en los pacientes. Tienen muy buenos resultados, así que la verdad es una extraordinaria técnica. Muchas Claro, gracias. sueles hacer, Trago, sí podría también compartir su experiencia. Mario Buitrago está por ahí. Aló, hola, buenas noches. Sí, excelente charla, doctora. Una Gracias. consulta. ¿Ustedes en su clínica o en su institución envían márgenes para congelación? Yo trabajo en dos lugares distintos. En el Conde de Valenciana, en el sede centro, no tenemos para hacer patología transquirúrgica, entonces ahí hacemos márgenes amplios. Y en donde doy consulta privada, ahí sí tenemos para hacer y sí mando a congelación a menos de que sea una lesión pigmentada, que no esté sospechando un vasocelular. Pero si estoy sospechando un vasocelular o una lesión de ese estilo, sí, yo sí mando a congelación, a patología Y, transquirúrgica. y en caso de que, por ejemplo, salga la patología margen a menos de 1 milímetro, 2 milímetros de margen, ¿lo observa o hace algún procedimiento en caso de, por ejemplo, de un carcinoma vasocelular que salga la patología? Pues depende por supuesto del subtipo de la lesión. Ujú. Solón ya no me va a dejar mentir ahí, anda por ahí el doctor Solón, pero si tiene márgenes libres y es un vasocelular, nodular, alguna lesión que no me debe preocupar, dejo la lesión así. Como decía Maricruz, le da radioterapia local con el cauterio. Ah, ok. Eh, pero si es una lesión con un comportamiento más agresivo, sí trato de ampliar los márgenes. Ah, ok. Y en caso de canto interno, yo he tenido dos pacientes que comprometía el canto interno y el párpado inferior y le hice un Hughes y un colgajo indiano, ¿Cómo es eso? una mezcla, o sea, el colgajo de Hughes más el indiano y comprometía todo el párpado y todo el colgajo y después lo desvinculaba el colgajo indiano. Súper, me parece muy interesante. Digo, las lesiones de canto interno creo que son las más difíciles de tratar, Ajá. ¿no? Estaremos todos siempre de acuerdo. Yo trato de hacer como frontoglavelares, pero sin duda alguna son todo un Sí, reto. y estético también, ¿no? De acuerdo. Sí. Gracias, doctora. No, así. Pepito, ya te vi que andas por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sharon? Es muy buena tu charla, Sharon, de verdad. Y una de las cosas que quiero rescatar de tu presentación es el uso de esta técnica de Hughes en otras patologías que no son oncológicas, ¿no? En realidad, cuando uno ve trauma ocular o trauma palpebrales, a veces con defectos, eh, conocer esta técnica de Hughes, tanto el Hughes como tal y el Hughes invertido, pues nos ayuda mucho, ¿no? Los tips que has dado en la charla me parecen buenísimos. Yo no he tenido retracciones palpebrales en los casos que he hecho, y yo creo que igual que Jimena, y también lo comenté en el chat, yo también acomodo la conjuntiva y eso me ha evitado tener retracciones palpebrales superiores, ¿no? No he tenido ninguna, de verdad, en estos ¿Y años ya. qué tanto adelgazas tu flap? Yo creo, mi teoría es que si tienes un flap conjuntival muy delgadito, en donde estás casi seguro que no llevas nada de Müller y aponeurosis, podrías llegar a no tener retracciones palpebrales, pero si no lo adelgazas tanto, tienes que retroinsertarlo de regreso porque vas a tener una retracción. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que comentó Alberto también sobre la parte inferior, ¿no? O sea, que colocar el defecto que sea menor, me pareció interesante también, ¿no? Yo tampoco he hecho tiras tarsales en estos casos, igual que lo comenta Solón. Ya no he tenido oportunidad, ¿no? O sea, no he tenido que hacerlas, ¿no? Y he tenido seguimiento de los pacientes por más de 6, 7 meses, ¿no? Y tendría que verle mucho las fotografías y más hacer ver las fotografías de mis pacientes para ver si realmente tenía una retracción, ¿no? La verdad que no he tenido problemas
voy a de todas maneras, porque me has dejado pensando, Te vas a sinceramente. acordar de mí. Nunca te vas Sí. a arrepentir de hacerlo, pero sí te puedes arrepentir de no haberla hecho. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no he tenido, o sea, en los pacientes que he operado no he tenido por qué hacerlo, ¿no? Pero sí vale la pena revisarlo. Yo creo que como todos que hemos escuchado tu charla, si podemos poner una mano en el corazón y hacer una revisión de nuestros casos, ¿no? Y ver realmente hasta dónde es cierto o no, pues, ¿no? Se van a acordar de mí con su próximo Hughes. Claro, la técnica de Valle que proponen también mucho a la escuela de INEM es una técnica que sí se ha empleado bastante, lo emplean mucho ellos, ¿no? También la emplearon en el Hospital Loaiza, ¿no? Pero yo creo que esa técnica puede ser salvada colocando, o sea, no la escriben ellos, ¿no? Pero si uno tiene chance de colocar un injerto de auricular entre estos injertos, pues tendría cierto grado de apoyo, ¿no? Para que no se rechacen, pues, ¿no? Aunque ellos dicen que nunca tenía problemas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer esta técnica, pero he colocado como un sándwich ahí, ¿no? Sobre todo para entropiones en pacientes entropios congénitos que he visto algunas veces y he tenido que operar, ¿no? De verdad que o sea, como planteaste las charlas y la parte de discusión me pareció muy interesante porque yo creo que hay muchos más oculopláticos que están presentes acá. Salvatore Muro también, que opera también bastante esto, y no sé si tiene algún comentario más, o alguien más que quiera comentar, ¿no? De gente que está operando ya estas patologías hace más de 15 o 20 años también, ¿no? Solo quiere decir algo, creo que tiene la manita levantada. Gracias, Pepe. Lindo comentario, Pepe. En lo personal, los retos más fuertes en Hughes son recidiva en el tiempo, sobre todo cuando he tenido que reconstruir todo el párpado inferior y a veces más allá, y el margen comprometido, ¿no? Sí. Esos son los retos que son más grandes y difíciles de manejar a la hora de hablar de Hughes. ¿Has tenido alguno de esos problemas? ¿Margen comprometido, posquirúrgico y recidiva? Yo he tenido margen comprometido posquirúrgico en el Conde, en donde no tenemos patología transquirúrgica. Pues hago márgenes amplios, lo mando a patología, le hago su reconstrucción y en 2 semanas nos avisan qué onda. Y la verdad es que creo que lo bonito del Hughes es que cuando volvemos a entrar a quirófano para hacer la segunda parte de la técnica quirúrgica, podemos darnos el lujo de ampliar un poquito más los márgenes. Entonces, cuando hago eso, por supuesto que ya no hago una tira tarsal, generalmente amplío el margen que está positivo, vuelvo a suturar a la zona del colgajo, la verdad es que cuando lo abro tardíamente a veces no es tan fácil de saber en dónde empieza y en dónde acaba el tarso, digamos, nuevo, pero trato de cortarlo en esa zona y volverlo a cortar. Y entonces lo que estamos haciendo es como un acortamiento del párpado inferior y entonces pues tensamos y entonces ya hasta nos ahorramos la tira tarsal al momento de ampliar los márgenes, ¿no? Es lo que yo hago. No sé tú, Solón, qué hagas. Lo mismo, lindísimo. El problema es cuando tiene la recidiva meses después. Ah, no, ya no, eso no, gracias a Dios hasta ahorita no me ha tocado, toco madera. Qué malo, Solón. No. Lo que pasa es que hemos tenido varios casos y bueno, utilizar las diferentes técnicas de plastía para resolverlo, ¿no? Pero... hacer lo que puedes. Ahí está Jime, que creo que quiere decir algo. Quiere hablar. Sí. Lo que quería decir es que uno cree que en el tercer mundo no se puede hacer biopsia por congelación, pero sí se puede. Yo he llegado a tener un acuerdo con un patólogo, entonces le llamo y él me espera y le mando en un radiotaxi la muestra con un buen dibujito y él me llama por teléfono y si hay un borde comprometido lo reseco y le vuelvo a mandar y la tengo a la paciente en la sala de recuperación. Entonces, uno cree que es imposible y que eso es cirugía para hospitales de Estados Unidos, pero no. Hay la forma de hacer, solamente uno tiene que ponerse de acuerdo con un patólogo amigo que sea especialista en piel y nada más. Y lo otro que estaban preguntando en el chat y que me parece súper interesante en el futuro es, nos está tocando cada vez operar desgracias de otros pseudo cirujanos plásticos o oculoplásticos, no sé, que hacen mucha blefar. Y cada vez yo tengo más retracciones palpebrales post-blefar. Entonces, yo realmente no he usado esta técnica para corregir una retracción palpebral post-bléfaro, pero también en la academia se estaba hablando mucho de eso, ¿no? De que podría ser una técnica utilizada, no sé si han utilizado en post-bléfaro. No, yo todavía no.
no, todavía no, pero vale la pena, porque igual el hecho de colocar injerto, o sea, colocar tarso y pues colocar injertos o hacer un elemento de SMAS es más complicado, me parece, ¿no? Y el hecho por ejemplo, de hacer un Hughes para estos casos, yo creo que sí vale la pena. Justo le comentaba a Sharon, pues, ¿no? El hecho de que comenten el uso del Hughes en patología no oncológica, ¿no? En traumas va bastante bien y estos casos post-bléfaro, pues valdría la pena probarlo, ¿no? Porque finalmente en la cirugía de retracción post-bléfaro lo que hacemos es darle soporte a la lamela, o sea, para evitar un injerto, que a veces es imposible de evitar, pero en el caso que se pudiera es la cirugía de Madame Butterfly, que es darle un soporte al tarso y subir todo el SMAS. Y podría ir bien, o sea que en cuanto alguien la haga, mándeme cómo lo ha hecho, cómo le ha salido, porque yo Sí. no lo he hecho nunca, pero cada vez veo más retracciones palpebrales y son un dolor de cabeza. Yo también Sí. tengo ahorita una paciente, justo la paciente que puso la fotografía en el corte, que es una Ujú. paciente que operaron los cirujanos plásticos, que está con retracción inferior, que está muy descontenta y que no quiere pagar un Aloderm, no quiere un segundo sitio quirúrgico, no quiere que le tomemos paladar. Y la verdad es que no me parece una mala idea hacerlo un colgajo o agarrar un tarso, o sea, un injerto libre de tarso, tarso contralateral o de tarso superior. No es una mala idea. O No, no, sea, está bien, no lo había fenómeno. pensado. O sea, hasta que no tuve que hacer esta charla y hacer la investigación, no lo había pensado. Y la verdad es que hoy me parece extraordinaria opción, súper accesible, súper fácil. Sabemos que el párpado superior no tiene ninguna alteración en la estabilidad al quitarle cierto grado, cierto pedazo de tarso. Entonces, yo sí tengo muchas ganas de probarlo. O sea, quiero que la Yo paciente sí venga. creo que si probamos esa opción, hay que hacer un levantamiento del tercio medio de todas maneras. O sea, sí hay Sí. que levantar Sin bien el duda tercio alguna. medio, Que dividir bien las lamelas Es, para sin realmente duda. asegurarnos. Y No, algo que me pues, enseñó André es que cuando tienes una retracción, que tengas que poner injertos o subir, él opera un ojo primero, le pone un frost súper igual, suturado a la frente y luego recién opera el otro ojo. Claro, es igual. bien difícil decirle a un paciente estético que va a estar 2 semanas o una semana y media con un frost en un lado y luego en el otro, porque es un paciente estético, no es un paciente oncológico. Y el Es que paciente no es un estético no paciente, tolera nada. es es que que no lo es que es importante que no es un paciente estético. Era un paciente Sí, estético. era. Alguien más claro, lo dejó y necesitamos nosotros hacer una cirugía reconstructiva, o sea, es una cirugía rehabilitadora al 100, no es una cirugía cosmética. Yo sí se lo digo a mis pacientes, va primero un ojo porque te lo voy a dejar cerrado, ya sea por un Hughes o ya sea por el frost enorme, que yo también les dejo un frost una semana gigantesco, porque si no vamos a regresar al punto cero y va un ojo primero y el otro ojo después. Eso sí, importante. y en esos casos de retracciones muy severas que ya nos escapamos del tema, yo creo que de todas maneras, como se mencionó Alberto la vez pasada, pues la fijación al hueso, ¿no? O sea, no hacer actividad periódica, sino al hueso. Y de verdad que es mucho más difícil, hay que hacer huecos en el hueso, hay que pasar suturas ahí grandes, ahí, ¿no? Porque esos casos de retracción blefaroplastía, pues son bien difíciles de manejar, ¿no? Y la retracción es más difícil todavía, ¿no? Sí. Ay, pues yo sabía que la discusión iba a ser lo más interesante de todo. Sí, Es súper cierto. bueno. A mí me encantan este tipo de pláticas y discusiones. Bueno, Sharon, realmente te felicitamos. Excelente charla. Ha sido súper productivo para toditos. Muy buena, muy buena. Gente con muchísima Sí. experiencia aquí que nos ha compartido su experiencia también. Les agradecemos a todos los presentes. Domingo, no sé si quieres añadir algo más. No, bueno, para todos los que hemos escuchado la charla, hemos quedado verdaderamente embelesados. Ha sido una charla excelente, muy didáctica, con bastantes tips y, bueno, a aplicarlos más que nada. Muchas gracias, Sí. doctora Boll. No, doctor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer. Mi pedacito de Perú, aunque sea a la distancia, que los Sí, extraño enormemente. y Y a Sharon, la próxima. acá sí te queremos hacer llegar virtualmente este certificado Ay, de la Sociedad Peruana de Oftalmología como ponente por este tema tan bonito que nos has traído. muchas Bueno, gracias. Y la próxima sea en persona. claro Claro que que sí. sí. En abril por si acaso es nuestro Ah, tercer curso de oculoplástica internacional, así que ahí queremos ah, verlos a todos.
Ya les vamos a pasar el banner. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a gracias, todos sí. por estar aquí. Un gusto, placer Sharon. enorme. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a Sharon, todos. Muy buenas noches a todos los que nos han acompañado. Y en diciembre tenemos nuestra última charla justo con Pepe Velasco, ¿no? Nos va a traer sobre fracturas orbitarias y Sí. 3D, ¿no? Tecnología 3D para el tratamiento. Muchísimas Así es. gracias entonces a todos. Buenas Muchas noches. Gracias, Sharon. Gracias. Fuerte Gracias a abrazo. todos. gracias, Chao. Elisa. Gracias, Domingo, también por la No, moderación. gracias, Elisa. Gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Domingo. Gracias, Muchas Sharon. gracias. Chao, Chao, Gracias. Salón. chao, Chao, Pepe. Pepe. Chao. Saludos. Chao. Gracias.